Hola, ya estamos en el módulo 2. En este módulo vamos a ver el tema relacionado con los costos fijos y variables. ¿Por dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar por el qué son, o sea, ¿qué son los costos fijos? ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de costos fijos? Y luego vamos a ver el qué son los costos variables, cuáles son los tipos de costos variables. Dentro de los costos fijos y los costos variables, obviamente, no vamos a poder ver la gran gama de costos que existen, ¿ya? Por eso que les he preparado una tabla de costos que está en la bandeja de repositorio. Vamos a ver en esta presentación solo aquellos que son relevantes. Bien, iniciemos entonces por la definición, ¿ya? ¿Qué son los costos fijos? Bueno, los costos fijos se refieren a los gastos de una empresa, ¿ya? Que permanecen constantes, independiente de la producción o ventas. Estos costos no varían en función de la actividad de la empresa, ¿ya? Y suelen incluir aquellos gastos como arriendos, salarios del personal administrativo, los seguros y otros gastos que no dependen de la producción. Esto significa que haya o no haya producción, los, los gastos se llevan a cabo de igual forma, ¿ya? Y son fijos porque son valores constantes. Y los costos fijos en el sector agrícola eh, tampoco varían en cuanto al nivel de producción de la actividad agrícola que se realice. O sea, haya o no haya producción, igual va a haber que pagar un arriendo, igual va a haber que pagar salarios al personal administrativo, igual va a haber que pagar los seguros u otros gastos que no dependan de la producción. ¿Cuáles son los que vamos a considerar en esta presentación? ¿Ya? Como ejemplos relevantes, vamos a considerar los arrendamientos de tierra, los seguros agrícolas, los costos de depreciación de maquinaria, los costos de almacenamiento, los salarios de empleados fijos y los costos de servicios públicos. Pasemos a ver entonces a qué nos referimos con cada uno de ellos. En cuanto al arriendo de tierras, ¿ya? El costo de arrendar tierras para la producción agrícola es un costo fijo, ya que el pago del arrendamiento se mantiene constante. Por lo general, la empresa firma un contrato de arriendo por un valor determinado. Eh, Va a variar a lo mejor en pesos si este contrato se hiciera en otra valoración monetaria como UF o UTM, pero por lo general los arrendamientos son en moneda, ¿ya? Y estos permanecen constantes, con una cuota constante, mes a mes o como se determine en sus contratos. También tenemos el seguro agrícola, ¿ya? ¿Qué es el seguro agrícola? El seguro agrícola es el pago de primas, ¿ya? Que obviamente es un costo fijo porque la cantidad es fija de la prima de acuerdo también a un convenio, independientemente de la producción o de los riesgos que se presenten durante la temporada, a lo mejor invierno, verano, dependiente de eso, el seguro se paga igual esa prima como corresponde y como es pactada. También tenemos los costos de depreciación de maquinaria. Aquí el ejemplo está para maquinaria, pero pueden ser costos de depreciación de otros bienes del activo fijo, ¿ya? Que sean incluidos en el desarrollo del trabajo de la agricultura. Pero ¿qué es la depreciación? La depreciación es el desgaste natural eh, que sufren eh, los bienes del activo fijo. Y no solo el desgaste natural, sino que también la obsolescencia, o sea, la obsolescencia influye, cómo se va desgastando este bien del activo fijo durante los periodos anuales, porque la depreciación es anual, ¿ya? Eh, ¿Cómo se calcula esta depreciación? Y por lo general, en Chile se utiliza la depreciación lineal, ¿ya? Que es un método de depreciación. La depreciación lineal o por línea recta. Esta depreciación se calcula en base a el valor del bien dividido por los años de vida útil de este bien. Ahora, ¿quién determina estos años de vida útil? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos
para los privados, entrega una tabla referencial de vida útil de los bienes, ¿ya? Ahora, cuando los bienes corresponden al Estado, son bienes del Estado, también se utiliza el método de depreciación de línea recta y la tabla referencial de vida útil la entrega la Contraloría General de la República en la resolución 16 del año 2015. ¿Ya? Lo importante es entender que estos costos de depreciación de maquinaria, en este caso, este ejemplo, se mantienen constantes, ¿ya? Y no dependen de la cantidad de cultivos producidos. O sea, haya o no haya producción, la depreciación del bien va igual. Otro de los costos considerados como ejemplo relevante son los costos de almacenamiento. Obviamente, dependiendo de qué tipo de comercialización se tenga, o sea, van a necesitar en la actividad agrícola un lugar donde almacenar los insumos agrícolas, como los fertilizantes, los pesticidas, las semillas. Bueno, todos ellos son costos fijos. ¿Por qué? Porque se incurren estos costos independientemente de la cantidad de cultivos almacenados. También tenemos los salarios de empleados fijos, ¿ya? Los salarios, bueno, se les llama salarios, ¿cierto? Porque en la antigüedad se pagaba a los trabajadores con sal, ¿ya? Y hoy día se le llama remuneración, ¿ya? Pero se ha mantenido esa costumbre de llamar los salarios en la contabilidad privada, ¿ya? Entonces, estos salarios de empleados fijos, como por ejemplo el personal administrativo o de mantenimiento, son costos fijos en el sector agrícola, ya que se pagan de manera constante, independientemente de la producción. O sea, si no hay producción, no se le puede dejar de pagar a la secretaria, por ejemplo, ¿ya? O al contador, o a todos aquellos empleados que tienen un contrato fijo. Independiente de si este contrato es indefinido o este contrato es anual, ¿ya? El periodo, acuérdense que el periodo para el registro es anual, por lo tanto, el año comercial va a comenzar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Entonces, durante ese periodo debe mantenerse estos contratos, ¿ya? Con los empleados fijos. Y por último, en nuestro ejemplo tenemos los costos de servicios públicos. Ya nos vamos a referir a todos aquellos costos como la electricidad, el agua, el gas, el teléfono, todos aquellos costos que se pagan todos los meses, ¿ya? En la medida en que se mantienen, obviamente. Y esa constancia va a ser siempre independiente de la producción agrícola. O sea, exista o no exista producción agrícola, igual hay que pagar la electricidad, y también hay que pagar el agua, también hay que pagar el gas. ¿Mm? Bueno, ahí con los ejemplos. Regresemos entonces al eh, ¿qué son? ¿Qué son los costos variables? ¿Ya? Los costos variables se refieren a los costos que varían obviamente, en proporción directa con la producción, ¿ya? O el nivel de actividad que tenga una empresa. Estos costos cambian en la medida en que la producción aumenta o disminuye, ¿ya? Y no son fijos, obviamente, pues son variables. Incluyen, por ejemplo, los materiales, la mano de obra directa y otros costos que fluctúan con la producción. ¿Cuáles son los ejemplos que vamos a considerar en esta presentación? Vamos a considerar los costos variables más relevantes en el sector agrícola, que son las semillas, los fertilizantes y agroquímicos, la mano de obra temporal, el costo de riego, los costos de transporte de la cosecha y los costos de cosecha y post cosecha. ¿Qué significa o qué incluye cada uno o por qué son variables? ¿Ya? En el caso de la semilla, el costo de la semilla es un costo variable, ya que aumenta en la medida en que se siembran más cultivos.
¿ya? Cuando hay más cultivos que se planten, mayor será el gasto de compra de semillas. En el caso de los fertilizantes o agroquímicos, los costos de fertilizantes, pesticidas, herbicidas son variables, ya que su uso está directamente relacionado con la cantidad de cultivos plantados y con la necesidad que tenga cada cultivo en particular. ¿Ya? Hay algunos cultivos que necesitan más fertilizantes, más agroquímicos, dependiendo de cuál sea el cultivo. La mano de obra temporal. ¿Ya? La mano de obra temporal es un costo variable porque los salarios pagados a trabajadores temporales para labores de siembra, por ejemplo, para mantenimiento de la cosecha, para ciertas temporadas de cosecha, son costos variables, ya que aumentan o disminuyen en función de la cantidad de trabajo requerido en cada etapa del ciclo agrícola. ¿Ya? En cuanto al costo de riego, los costos asociados con el riego de los cultivos, como el consumo del agua y la energía necesaria para bombear el agua, son costos variables, ya que aumentan con la superficie cultivada y las necesidades de agua que tengan los cultivos. Los costos de transporte de la cosecha. Y también son costos variables. ¿Ya? Los costos de transporte de la cosecha desde el campo hasta el mercado son variables, ya que dependen de la cantidad de cultivos cosechados, de la distancia entre el campo y el lugar de la venta, por ejemplo. En el caso de los costos de cosecha y post cosecha, los costos relacionados con la cosecha, el almacenamiento y el procesamiento de los cultivos son variables, ya que varían en función de la cantidad de cultivos recolectados y de las operaciones realizadas. Bien, ahí vimos, o hasta ahí hemos visto lo que son los costos fijos y los costos variables. Ahora, si ustedes tienen consultas, yo les voy a sugerir lo siguiente. Echen una miradita a la tabla esa que yo les dije que estaba en el repositorio, que es la tabla de costos, ¿ya? Y analicen cada uno de los costos. Si ustedes consideran que hay algún costo fijo, costo variable, que ahí está cuestionable, ¿ya? Lo podemos debatir en la clase de consultas sincrónicas. Suerte con la tarea, el ejercicio práctico, que también podemos ver en la clase sincrónica. Nos vemos.